Todos tenemos miedos. No importa la edad, la experiencia o la situación en la que estemos, el miedo es una emoción que nos acompaña a lo largo de toda la vida. A veces se presenta como una sensación pequeña, un nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante. Otras veces se convierte en un muro gigantesco que parece imposible de atravesar. El miedo puede aparecer cuando pensamos en cambiar de trabajo, cuando nos enfrentamos a hablar en público, cuando queremos confesar lo que sentimos, cuando soñamos con emprender un proyecto o simplemente cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort. Es ese enemigo silencioso que nos susurra al oído que no somos suficientes, que no lo vamos a lograr, que mejor nos quedemos donde estamos. Lo curioso es que, aunque todos sentimos miedo, pocas veces hablamos de él. La sociedad nos ha enseñado a ver el miedo como una debilidad, como algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Desde niños nos dicen no tengas miedo como si fuera posible apagar esa emoción con un simple mandato. Y así vamos creciendo, escondiendo nuestros miedos detrás de una máscara de seguridad, aparentando que todo está bien mientras por dentro nos paralizamos frente a los retos que más nos importan. Pero aquí está la verdad, el miedo no es un defecto, no es una señal de debilidad, el miedo es una parte natural de nuestra biología. Está ahí para protegernos, para mantenernos alerta, para evitar que nos lancemos sin pensar a situaciones peligrosas. El problema no es sentir miedo, el verdadero problema es permitir que ese miedo nos controle y nos impida avanzar. Piensa por un momento en todo lo que has dejado de hacer por culpa del miedo. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante pero no te atreviste a llevarla a cabo por temor al fracaso? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tu mente te dijo que no estabas preparado? ¿Cuántas experiencias increíbles te perdiste por miedo a lo desconocido? Si lo piensas bien, el miedo no solo te protege, también te roba. Te roba posibilidades, te roba aprendizajes, te roba momentos de felicidad y crecimiento. Y eso es lo que hace tan urgente aprender a enfrentarlo. Superar tus miedos no significa eliminarlos de tu vida para siempre, porque el miedo siempre estará ahí. Significa aprender a reconocerlo, a entenderlo, a manejarlo, sobre todo, a no dejar que tenga la última palabra en tus decisiones. Significa tomar el control de tu vida y atreverte a avanzar incluso cuando sientas que tiemblas por dentro. Y esa es la diferencia entre quienes logran construir la vida que sueñan y quienes se quedan atrapados en la rutina. No es que unos no sientan miedo y otros sí, es que unos aprenden a avanzar a pesar de él. Por eso hoy quiero compartir contigo una guía de 10 pasos para superar tus miedos. No son fórmulas mágicas, no son trucos que te transformarán de la noche a la mañana, pero sí son herramientas prácticas y poderosas que, si las aplicas con constancia, te ayudarán a cambiar tu relación con el miedo. A lo largo de estos pasos aprenderás a reconocer lo que realmente sientes, a cuestionar los pensamientos que alimentan tus temores, a enfrentarte poco a poco a aquello que te limita, a usar tu mente a tu favor y no en tu contra, y a transformar esa energía paralizante en acción y crecimiento. Quiero que a medida que escuches esta guía te preguntes constantemente, ¿qué miedos me están frenando hoy? ¿Qué cosas importantes no estoy haciendo por temor? ¿Qué versión de mí mismo podría descubrir si decidiera dejar de vivir dominado por el miedo? Porque este no es solo un vídeo con consejos, es una invitación a mirar dentro de ti, a enfrentar tus sombras y a descubrir la enorme fuerza que tienes para avanzar. Así que, si estás listo, acompáñame en este recorrido de 10 pasos que te ayudarán a dejar de ser esclavo de tus miedos y a empezar a caminar hacia una vida con más valentía, más confianza y más libertad. 1. Reconoce y nombra tu miedo. El primer paso para superar cualquier miedo es reconocerlo y nombrarlo. Puede sonar simple, pero en realidad es una de las tareas más difíciles porque a veces vivimos con miedo durante tanto tiempo que se convierte en un ruido de fondo constante, algo que nos acompaña todos los días sin que podamos identificar de dónde viene exactamente. El problema de no nombrar un miedo es que lo convierte en un enemigo invisible, una sombra que se siente enorme y que parece imposible de controlar. Piensa en los niños pequeños que tienen miedo a la oscuridad. No es que la oscuridad en sí sea peligrosa, es que no saben qué hay dentro de ella. Cuando se enciende la luz y descubren que no hay monstruos escondidos, el miedo desaparece. Lo mismo ocurre con los adultos. A veces creemos que tenemos miedo al fracaso, pero si lo analizamos, lo que realmente tememos es perder la aprobación de nuestra familia, ser juzgados por la sociedad o sentir vergüenza. Otras veces pensamos que tememos hablar en público, pero la raíz está en experiencias pasadas en las que fuimos criticados. Nombrar tu miedo es ponerle una etiqueta clara, decir me da miedo equivocarme en público o me da miedo intentar algo y fracasar, porque cuando sabes exactamente qué enfrentas, puedes trabajar en ello.
Si no lo nombras, el miedo se disfraza, cambia de forma y siempre encuentra la manera de frenarte. Haz un ejercicio, escribe en un papel todo aquello que te genera ansiedad, lee lo que pusiste y observa qué patrones aparecen. Solo con ese gesto estarás sacando al miedo de las sombras y llevándolo a la luz, donde ya no es tan poderoso. 2. Acepta que tener miedo es humano. Una de las creencias más dañinas que cargamos es pensar que sentir miedo nos hace débiles o incapaces. Nada más lejos de la realidad. El miedo es una emoción primaria que ha acompañado al ser humano desde los primeros días de la historia. Fue el miedo lo que hizo que nuestros antepasados se mantuvieran atentos al rugido de un animal en la selva, que buscaran refugio antes de una tormenta o que no arriesgaran la vida innecesariamente. El miedo, en esencia, es un sistema de supervivencia. El problema es que en la actualidad, aunque ya no enfrentamos tigres dientes de sable ni tormentas sin refugio, nuestra mente sigue reaccionando con el mismo mecanismo frente a situaciones sociales, emocionales y profesionales. Hablar frente a un público puede activar en tu cuerpo la misma sensación que enfrentarte a un peligro mortal, aunque no lo sea. Aceptar que esto ocurre no significa resignarse, sino entender que no hay nada malo en ti por sentirlo. De hecho, todos sentimos miedo, incluso las personas que parecen más seguras y exitosas. La diferencia es que ellas aprendieron a convivir con esa emoción y a no dejar que las paralice. Cuando aceptas tu miedo, dejas de castigarte con pensamientos como soy un cobarde o algo anda mal conmigo y comienzas a tratarte con compasión, entendiendo que el miedo no es una señal de debilidad, sino de humanidad. Es simplemente tu cerebro tratando de protegerte, y cuando lo miras desde ese ángulo, deja de ser tu enemigo y puede convertirse en tu aliado para crecer. 3. Investiga y entiende tu miedo. La ignorancia es el terreno fértil del miedo. Lo que no entendemos siempre nos parece más grande, más peligroso y más incontrolable de lo que realmente es. Por eso, una de las estrategias más poderosas para reducir el miedo es estudiarlo, analizarlo y comprenderlo desde todos los ángulos posibles. Imagina que tienes miedo de volar, tu mente inventa 1000 escenarios en los que el avión falla, cae, o pierdes el control de la situación. Pero cuando investigas, descubres que volar es uno de los medios de transporte más seguros del mundo, que los pilotos entrenan durante años para enfrentar cualquier eventualidad, que los aviones pasan por revisiones técnicas constantes y que las estadísticas están completamente a tu favor. Ese conocimiento no elimina la sensación de miedo de inmediato, pero sí lo reduce, porque ya no estás enfrentando un vacío de información, sino datos concretos. Lo mismo sucede con otros miedos. Si temes emprender, aprende sobre negocios, rodéate de ejemplos de personas que empezaron sin experiencia, estudia cómo gestionaron sus errores y cómo los convirtieron en aprendizajes. Si temes hablar en público, aprende sobre técnicas de oratoria, cómo estructurar un discurso y cómo manejar los nervios. Cuando llenas tu mente de información útil, el miedo deja de ser un monstruo difuso y se convierte en un reto con nombre y apellido. Y lo mejor es que el conocimiento te da herramientas prácticas para enfrentarlo. Lo que antes parecía imposible, ahora se ve como algo alcanzable con preparación. 4. Cuestiona tus pensamientos. El miedo no siempre surge de la realidad, muchas veces se origina en los pensamientos que repetimos una y otra vez en nuestra mente hasta que los creemos verdaderos. La mente es una gran contadora de historias, y lamentablemente suele preferir las historias trágicas. Nos muestra en detalle cómo podemos fallar, cómo nos juzgarán, cómo perderemos, cómo haremos el ridículo. El problema es que casi nunca tenemos pruebas de que eso ocurrirá, pero actuamos como si fuera una certeza absoluta. Aquí es donde debes convertirte en el detective de tus propios pensamientos. Cada vez que una idea negativa llegue, pregúntate, ¿qué pruebas tengo de que esto pasará? ¿En qué me baso para creerlo? ¿Qué otra posibilidad existe que no estoy viendo? Tal vez pienses, si hablo en público, todos se van a reír de mí, pero ¿cuántas veces en realidad la gente se burla de alguien que trata de expresarse? Muy pocas. Tal vez digas, si emprendo, voy a fracasar, pero ¿de dónde viene esa certeza? ¿De tus propias experiencias o de miedos que heredaste de otros? Al cuestionar tus pensamientos, te das cuenta de que la mayoría son exageraciones, proyecciones o recuerdos que ya no tienen poder sobre tu presente. Reemplazarlos por pensamientos más realistas no significa engañarte con frases positivas vacías, sino equilibrar la balanza. En lugar de voy a fracasar, puedes decir, puede que cometa errores, pero también puedo aprender y mejorar. Esa diferencia cambia tu relación con el miedo, porque dejas de alimentarlo con suposiciones y empiezas a ver el mundo con más objetividad.
5. Exponte poco a poco a tu miedo. El miedo se reduce con práctica, pero no con una práctica forzada que te obligue a lanzarte de inmediato al escenario más grande, sino con un proceso gradual que entrene a tu mente paso a paso. Piensa en alguien que tiene miedo a nadar. Si lo lanzas directamente a una piscina profunda, lo más probable es que entre en pánico y su miedo se refuerce aún más. Pero si empieza primero sumergiendo solo los pies, luego aprendiendo a flotar en un espacio seguro, después nadando en aguas poco profundas y finalmente avanzando hacia áreas más desafiantes, cada pequeño logro le da confianza y le demuestra que puede. Lo mismo ocurre con cualquier miedo. Si temes hablar en público, comienza practicando frente al espejo, luego grábate con tu celular, después compártelo con un amigo cercano, más adelante con un grupo reducido y poco a poco ve aumentando la dificultad. Cada paso es una victoria que te entrena mental y emocionalmente. La exposición gradual funciona porque tu cerebro aprende que aquello que temías no es tan peligroso como pensabas y, con la repetición, la ansiedad disminuye. Es un proceso de desensibilización. Lo que antes te hacía temblar, con el tiempo se convierte en una experiencia manejable, hasta que llega el día en que lo haces con naturalidad. 6. Usa la visualización a tu favor. La mente es tan poderosa que muchas veces crea realidades dentro de nosotros antes de que ocurran afuera. ¿Cuántas veces no te has imaginado el peor escenario posible antes de un examen, una cita o una presentación, y tu cuerpo reacciona con sudor, nervios y taquicardia como si realmente estuviera pasando? Eso ocurre porque el cerebro no distingue del todo entre lo que imagina y lo que experimenta. La visualización aprovecha ese poder, pero en tu beneficio. En lugar de visualizar lo que puede salir mal, entrena tu mente para imaginar lo que puede salir bien. Si vas a dar un discurso, cierra los ojos y siéntete en el escenario, imagina cómo respiras profundamente, cómo sonríes, cómo las palabras fluyen, cómo la audiencia te escucha y cómo terminas con aplausos. Hazlo una y otra vez, tantas veces que tu cerebro empiece a registrar esa experiencia como familiar. Cuando llegue el momento real, tu cuerpo reaccionará con menos ansiedad porque sentirá que ya ha estado ahí. La visualización es como un ensayo mental que prepara tu mente y tu cuerpo para enfrentar situaciones que antes parecían imposibles. Y no se limita a presentaciones, puedes visualizar un viaje en avión, un examen importante, una competencia deportiva o cualquier situación que te provoque temor. 7. Fortalece tu cuerpo y tu mente. El miedo se amplifica cuando tu cuerpo está débil o estresado. Una mente agotada, un cuerpo cansado y un sistema nervioso saturado hacen que cualquier reto se sienta mucho más grande de lo que realmente es. Por eso es fundamental cuidar tu estado físico y mental. Hacer ejercicio regularmente no solo fortalece tu salud, también libera endorfinas, que son sustancias químicas que generan bienestar y reducen la ansiedad. Dormir bien es vital, porque la falta de descanso aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y eso multiplica tus miedos. Una buena alimentación influye directamente en tu claridad mental y en tu energía para enfrentar el día. Y además, practicar técnicas de respiración, mindfulness o meditación puede darte herramientas inmediatas para calmar la ansiedad en situaciones críticas. Imagina que tu cuerpo es como un vehículo. ¿Qué pasa si intentas viajar con un coche que nunca tiene gasolina, con neumáticos dañados y con el motor descuidado? Seguramente no llegarás lejos. Pero si cuidas tu cuerpo, si lo mantienes fuerte y en equilibrio, tendrás un aliado poderoso para enfrentar cualquier miedo, porque la sensación de seguridad física se traduce en seguridad emocional. 8. Rodéate de apoyo positivo. Superar los miedos en soledad es posible, pero hacerlo acompañado es mucho más llevadero. El entorno influye enormemente en cómo percibimos nuestras capacidades. Si te rodeas de personas que constantemente alimentan tus inseguridades con críticas destructivas, burlas o negatividad, tu miedo crecerá. Pero si te rodeas de personas que te apoyan, que creen en ti y que te recuerdan tus fortalezas, el miedo disminuye. Busca amigos, familiares o mentores que te inspiren confianza, que ya hayan pasado por lo mismo y que puedan compartir sus experiencias contigo. También puedes unirte a comunidades de personas que enfrentan miedos similares, porque compartir lo que sientes y escuchar que otros también lo viven te hace darte cuenta de que no estás solo. Muchas veces basta con escuchar una frase como yo también tenía miedo y aún así lo logré para que se encienda en ti la motivación que necesitabas. Además, el apoyo positivo te ofrece otra cosa invaluable: perspectiva. Cuando estás atrapado en tu miedo, ves todo desde un ángulo muy reducido, pero otra persona puede ayudarte a ver posibilidades y soluciones que tú no habías considerado. 9. Transforma el miedo en acción. El miedo puede ser un obstáculo,
pero también puede ser combustible. Todo depende de cómo decidas usarlo. Cuando sientes miedo, tu cuerpo se llena de energía, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, la mente se activa. Puedes dejar que esa energía te paralice, o puedes transformarla en acción. La clave está en dar un paso, aunque sea pequeño. Si temes hacer una presentación, da el paso de preparar tus notas hoy. Si temes emprender, da el paso de investigar el mercado hoy. Si temes hablar con alguien, da el paso de enviarle un mensaje. No importa lo pequeño que sea el movimiento, lo importante es que rompas la parálisis. Porque la acción es el antídoto del miedo. Cada vez que actúas, aunque sea en algo mínimo, tu cerebro registra que fuiste capaz y empieza a crear una nueva asociación. Si tenía miedo, pero lo hice igual. Esa repetición fortalece tu confianza y debilita la fuerza del miedo. Con el tiempo, lo que antes te parecía imposible se convierte en parte de tu rutina. 10. Celebra cada victoria, por pequeña que sea. Mucha gente cree que solo deben celebrarse los grandes logros, pero cuando se trata de superar miedos, cada paso cuenta y cada avance merece reconocimiento. Si lograste enfrentarte a una situación que antes evitabas, aunque fuera algo pequeño, celébralo. Si antes no podías hablar en público y hoy lograste decir unas palabras en una reunión, celébralo. Si antes evitabas subirte a un avión y hoy lograste hacerlo aunque estabas nervioso, celébralo. Reconocer y celebrar tus progresos, por pequeños que parezcan, envía un mensaje poderosísimo a tu mente: soy capaz de avanzar. Esa celebración refuerza tu confianza y te motiva a seguir. Superar un miedo no es un proceso lineal ni inmediato, es un camino lleno de pasos cortos que, con el tiempo, se transforman en un cambio enorme. Cuando miras atrás y ves todo lo que lograste, te das cuenta de que cada pequeña victoria fue necesaria para llegar a donde estás. Así que no minimices tus logros, celébralos todos, porque cada uno es una prueba de que eres más fuerte que tus miedos. El miedo no es algo que debas eliminar de tu vida, porque nunca desaparecerá del todo. Y eso está bien. El miedo significa que estás vivo, que estás avanzando hacia terrenos desconocidos, que estás creciendo. La verdadera valentía no es no tener miedo, sino aprender a caminar con el al lado, mirarlo de frente y decir: sé que estás aquí, pero yo decido seguir avanzando. Cada vez que lo haces, te conviertes en una versión más fuerte, más confiada y más libre de ti mismo. Y recuerda, tus miedos no son más grandes que tu capacidad de enfrentarlos.